Un creyente del Congo dijo lo siguiente: amado Señor, sé tú la aguja, que yo seré el hilo. Tú vas primero, yo te sigo donde quiera que me guíes. Le voy a repetir: amado Señor, sé tú la aguja, que yo seré el hilo. Tú vas primero y yo te sigo a donde quiera que me guíes. Amén. Qué oración tan bonita. Qué oración tan bonita, y más en este tiempo que estamos a las puertas de celebrar una Semana Santa, donde mucha gente, digámoslo así, se convierte cada año, y no quiero ofender a nadie, y aprovecha ese tiempo para la reflexión. Su corazón está más, digámoslo así, más tocado, como más movido a lo espiritual. Y hoy quiero hablar un poco acerca de Jesús. Y cuando estudiaba la palabra de Dios me fui a uno de los actos más sublimes, más fuertes, que nos relata la palabra de Dios, pero que nos habla de la vida de Jesús, y fue su crucifixión. Y no voy a hablar de la crucifixión, pero sí de una de las palabras, o mejor, de los actos que vimos allí. Y me conmovía mucho al estudiar la vida de Jesús, porque encuentro a un Dios que se hace hombre por cada uno de nosotros, a un Dios que toma la decisión de rendirlo todo a la voluntad de su Padre, a un Dios, o mejor, a un Jesús que siendo Dios vino a la tierra por amor a usted y a mí, y lo entregó todo y lo dio todo. Y a nosotros, cuando nos hacen alguna pregunta o nos hacen alguna exigencia en la vida, nos parece tan horrible, pero cuando vemos a un Jesús que lo ha entregado todo, wow, es espectacular ver la vida de Jesús. Y quiero invitarlos en esta noche que vamos a San Juan capítulo 19, y he titulado esta prédica, que hoy leía algunos apuntes con mi esposo, y él me dijo: pues póngale, baja la cabeza. Y listo, pastor, seguí su consejo, baja la cabeza. Y en San Juan capítulo 19, versículos 29 al 30, encontramos allí que en San Juan dice: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu al Padre. Ya está hecho, dijo Jesús. Ya la salvación está comprada para cada ser humano. Ya hay reconciliación. Ya hay libre acceso al Padre. Ya está hecho, consumado es. Pero el acto de humildad más grande que hace Jesús en ese momento es que inclinó su cabeza y entregó su espíritu al cielo. ¡Wow! Pero si uno se transporta a más de 2000 años atrás, y quizás nos hubiera tocado vivir ese momento, es un momento tan conmovedor, es un momento tan grande, tan extremo en el cielo, pero también en la tierra, porque en la tierra fue dada la salvación. En la tierra se compró lo que Satanás le había quitado al hombre en el Edén, y es que nos volvió a comprar Jesús. Nos reconcilió con el Padre. Eso era lo que se estaba viviendo en la tierra, que llegaba la salvación al ser humano, pero en el cielo había un acto glorioso de adoración, pero también de tristeza, al ver cómo Jesús cargaba con el pecado de todos, pero también de alegría en el cielo, al ver que podíamos vivir una eternidad con Dios, porque ese fue el deseo de Dios siempre. Pero alguien tuvo que bajar la cabeza, alguien tuvo que entregarlo todo, y Jesús vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Jesús vino a la tierra no para hacer lo que Él quería, sino lo que el Padre quería. Vino a bajar
la cabeza ante la autoridad y lo que Dios quería. Y encuentro a un Jesús que aún en la tentación pudo ser el héroe, el superhéroe y demostrar todos sus poderes para humillar a Satanás, pero un Jesús que baja la cabeza para hacer la voluntad del Padre y no agradar lo que Satanás quería que él hiciera, sino que él quiso hacer la voluntad del Padre. Y por eso cuando estudiaba este tema de baja la cabeza, habla de sumisión, habla de entrega. Y vivimos en una sociedad tan independiente que nadie me manda, nadie me controla, nadie me dice qué es lo que debo de hacer, pero encuentro a un Jesús que ante la voluntad del Padre bajó la cabeza. Y Hebreos, allí en Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9, encontramos que el escritor de Hebreos nos dice que cuando Jesús clamó, fue escuchado por su reverente sumisión ante el Padre. El Padre escuchó a Jesús porque sabía que Jesús era obediente. Nunca tapó sus oídos para escuchar a su Hijo. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 5 versículos 7 al 9: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando leí estos versículos me acordaba de un Jesús en Getsemaní, un Jesús que sabía cuál era su misión de venir a salvarlo a usted y a mí. Pero un Jesús que estaba orando horas antes de que lo tomaran preso, pero estaba diciendo: Señor, aquí rindo mi vida, bajo mi cabeza, me rindo a tu voluntad, pero si es posible, Señor, pasa de mí esta copa. Pero es Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros ante situaciones de la vida, o no sé, a mí me ha pasado, no quiero hacer algo, digo, pero yo no quiero obedecer, pero es que esto es muy duro, pero es que no quiero. Pero cuando voy a la palabra a mí me dice: Adriana, es que usted ya no se pertenece. Usted tomó la decisión de seguirme y va a hacer mi voluntad y va a obedecer, así le cueste. Y hay que bajar la cabeza. Claro que el Señor nos da libre albedrío. Él nos dice: tranquilo, si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero va a ser más duro para usted. Y encuentro un Jesús que fue oído a causa de su temor reverente. Y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y lo invito a que levante sus manos por un momento y diga: Señor, gracias, porque por tu obediencia hoy puedo disfrutar de la salvación, porque por tu obediencia hoy puedo disfrutar del perdón de mis pecados. Señor, gracias, porque al bajar la cabeza hoy puedo levantar mi cabeza al cielo y saber que tengo comunión con el Padre y que el Padre me acepta y de que el Padre me recibe. Jesús, gracias. Gracias porque por tu obediencia hoy puedo experimentar la vida eterna, salvación, paz, comunión. Puedo experimentar sanidad, puedo experimentar reconciliación, puedo experimentar, Dios mío, que de mi vida es quitada toda culpa, toda carga y toda condenación por uno que bajó la cabeza. Hoy nosotros podemos experimentar todo esto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si pudiéramos entender ese momento allí en la cruz cuando dijiste: consumado es, pero bajaste la cabeza como en un acto de rendición y de decir: Señor, ya lo hice tu voluntad y no la mía. Por eso cuando estudiaba este tema de la rendición me impactaba tanto, porque bajar la cabeza es igual a obedecer y a ejecutar sin réplica lo que me manden.
Bajar la cabeza es un símbolo de humillación. Nadie quiere bajar la cabeza ante nadie, ¿cierto? Ay, no, ¿qué tal? Yo no bajo mi cabeza, no, que me vean siempre firme, que me vean siempre, así me esté muriendo por dentro, pero no lo voy a demostrar. Cuando hablamos de bajar la cabeza, estamos hablando de sumisión, de entregarle al Señor el control de mi vida, de mis decisiones, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones, de mi futuro. Entregar el control. Es bajar la cabeza ante el que es santo, ante el que es poderoso, ante el que todo lo puede. Y mirábamos allí, o mejor quiero invitarlos a que miremos allí en San Lucas capítulo 22 versículo 42. Y una de las palabras que decía Jesús allí en Getsemaní, que me parece tan fuerte ese tiempo en Getsemaní, antes de que a Jesús lo llevaran preso, antes de que Pedro le cortara la oreja a Malco, antes de todo eso, el Señor le dice a los discípulos: muchachos, acompáñenme a orar. Necesito compañía, pero antes de compañía necesito que estén conmigo, acompáñenme a orar. No quiero estar solo porque es muy fuerte lo que viene. Porque es muy fuerte, porque ya la hora se ha acercado, y con esta situación tan difícil que voy a enfrentar, porque no es solamente enfrentar los insultos, no es solamente que me tomen preso, es ir a la cruz del Calvario, es cargar el pecado de toda una humanidad. Es muy duro, acompáñenme a orar. Jesús se va para el Getsemaní. Y una de las palabras que dice Jesús en Getsemaní es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El Padre quizás hubiera querido, pero el Padre sabía que si le decía: listo, Jesús, no lo haga, hoy nosotros no podríamos disfrutar de la salvación. El Padre no estaba feliz con lo que estaba sucediendo, porque era su hijo, y cuánto amamos nosotros a nuestros hijos, y cuánto nos duele castigar a un hijo. Nos duele, pero sabemos que muchas veces el castigo es necesario para que puedan reaccionar. Pero Jesús no merecía este castigo, porque Jesús no había cometido ningún pecado, pero yo sí. Por mí, diga por mí. No le voy a decir que diga por mi culpa, por mi gran culpa, no, pero diga por mí. Por mí Él estaba en el Getsemaní. Por mí estaba en un sufrimiento y en una agonía tan grande. Por mí su sudor eran como grandes gotas de sangre. Por mí, para que hoy pudiera yo disfrutar de la salvación. Por mí. Pero después dice Jesús, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Otra vez baja su cabeza, aunque no quería. Baja su cabeza con dolor y dice: pero que se haga tu voluntad, Dios, y no la mía. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y cuando empieza uno a estudiar la vida de Jesús, se encuentra varios versículos en los cuales Él decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso decía Jesús. Señor, el obedecerte para mí no es un sacrificio. El hacer tu voluntad me trae paz, me agrada, es lo mejor, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre. Qué rico que nosotros podamos llegar a ese nivel de Jesús, que podamos decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El tener que rendir mis derechos me ha agradado. El hacer lo que tú quieres es lo mejor para mi vida, y tenemos el ejemplo de Jesús, y Él lo hizo. Y no vemos a un Jesús renegando, no vemos a un Jesús amargado, vemos a un Jesús, aunque le dolió, estuvo feliz de dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso necesitamos aprender de Él, necesitamos aprender a bajar nuestra cabeza delante de su presencia. Jesús salió de aquel huerto bajo arresto, y no muchas horas después dio su vida en la cruz. Las escrituras son claras en cuanto a que nadie le quitó a Jesús su vida.
A Jesús lo mataron, le quitaron la vida. No, Él se entregó voluntariamente por usted y por mí. Dígale a la persona que está a su lado, voluntariamente se entregó por usted y por mí. Y sabe, yo no tuve que pagar nada, pero ese sacrificio es el sacrificio más costoso y más grande. Voluntariamente se entregó por usted y por mí. Nadie le quitó la vida. Y el relato de Juan de la crucifixión nos da un detalle que no estaba incluido en los otros evangelios. Y después que Jesús tomó el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Pero dice que no solamente todo se ha cumplido, sino que luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Pero ese acto de inclinar la cabeza es ya lo rendí todo, ya todo está hecho, ya, Señor, ya me someto a ti, ya todo lo hice, Señor. ¿Sabe que Él bajó la cabeza? No solo se desplomó, sino que bajó la cabeza y en ese momento final de su vida realizó un acto poderoso y voluntario. Bajó la cabeza, optó por el camino de la redención, fue escuchado por su reverente sumisión. Fue el único sacrificio que el Padre recibió para que hoy nosotros pudiéramos ser salvos. Fue el único que Él recibió para que hoy fueran borrados nuestros pecados. Fue el único sacrificio y acto que Dios recibió para que hoy nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Fue el único sacrificio que el Padre recibió para que cuando yo confiese mis pecados sean perdonados. Jesús bajó la cabeza por usted y por mí, y eso merece un aplauso. Hoy tengo vida eterna porque Jesús bajó la cabeza a hacer la voluntad del Padre. Hoy tengo vida eterna por eso. Hoy tengo vida eterna porque hoy tengo un Salvador. ¿Y qué Salvador? El mejor Salvador. Un Salvador que no tengo que ir a ninguna tumba a visitar, porque la tumba de Jesús está vacía. Un Salvador que está vivo. Un Salvador que aunque Él bajó la cabeza aquí en la tierra, se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Lo exaltó hasta lo sumo y lo sentó a su lado a la derecha. Eso hizo Jesús con Él, porque aquí en la tierra tuvo un acto de obediencia, de rendición. Así que como la rendición de Cristo lo llevó a la cruz, así nuestra rendición siempre nos va a llevar también a nosotros a la cruz. Cada vez que rendimos nuestros derechos y hacemos la voluntad de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Estamos siguiendo su ejemplo. Y por eso cada vez que nuestra carne quiere hacer la voluntad de Dios, o mejor, cada vez que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios y bajamos nuestra cabeza y nos inclinamos y nos rendimos a su voluntad, estamos nosotros crucificando nuestra carne y Cristo es exaltado. Si Cristo pudo vencer y rendir los derechos a muchas cosas en su vida, nosotros también. Si Cristo pudo vencer la tentación allí en el desierto, cuando Satanás quería demostrar o hacer que Él demostrara su poder y Él pudo vencer la tentación, nosotros también podemos, porque tenemos el mayor ejemplo y es Cristo Jesús. Por eso cuando mi carne quiera mirar algo sucio, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabe usted que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros? Y cuando nosotros queremos ver algo sucio, el Espíritu Santo es como ese semáforo que se pone en rojo y dice: pare, pare, pare. Hay algunos que se hacen los locos con el Espíritu Santo y no lo escuchan, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros inmediatamente nos dice: pare, ojo, baje la cabeza,
Rinda ese derecho que quiere de verlo sucio, ríndaselo a Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios allí en Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Bajando la cabeza y diciendo: Señor, Señor, voy a hacer tu voluntad. Cuando nuestra carne quiere hacer lo malo, cuando nuestra carne quiere atacarme con la ira, inmediatamente hay algo dentro de nosotros que se dispara, y es ese semáforo en rojo que dice: pare. Y la palabra dice en Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo puedo hacerme loco y hacer caso omiso a la voz del Espíritu Santo en mi vida, pero cuando hago caso omiso es como si me parara y dijera: no quiero que Dios tenga el control, le quito el control de mi vida y voy a hacer lo que a mí me provoca. Entonces no avanzo en mi vida cristiana. Pero a todos el Señor nos da la oportunidad de bajar la cabeza, rendir mis derechos a Cristo y pedir que Él tome el control y hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así no me guste su voluntad, pero su voluntad trae paz. Yo no he visto a alguien desesperado por hacer la voluntad de Dios. He visto a gente que le ha costado y ha sido duro, pero con una paz, una felicidad y con una libertad, y podemos andar y decir: el Señor está conmigo y voy derecho y hacia adelante, y no hay quien me condene. Por eso es mejor bajar nuestra cabeza y hacer su voluntad, rendirme a Dios. Ahora, cuando mi carne, o mejor mi lengua, quiere empezar a hablar mal de otro creyente y empieza ahí mismo ese semáforo en rojo: pare, cállese. Y es uno por dentro con esas ganas y como con esa cosita aquí de querer seguir hablando, pero en su interior algo que le dice: cállese, no diga nada. No diga nada. Y la palabra de Dios me dice también allí en Tito capítulo 3, versículo 2, que a nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Así, mis amores, que si nos gusta hablar mucho del prójimo, aquí está la palabra donde nos dice: no. Vamos a hablar todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es bueno, todo lo amable. La palabra de Dios está allí. Entonces, ¿por qué nos gusta a veces hacer lo opuesto? Porque no queremos entregar el control. Otra de las cosas es cuando nos sentimos tentados a quejarnos de nuestra situación. ¿Cuánto no nos sentimos tentados a quejarnos? Qué vida tan horrible, esto no mejora, no me tocó lo peor, no, ¿cuántos? Pero cuando somos tentados también a hablar, o nos sentimos tentados a quejarnos de nuestra situación, la palabra declara en Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: den gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo y por todo. Y no es fácil dar gracias, pero sabe que cuando yo tengo un corazón agradecido, cualquier situación más fácil se puede derrumbar. Cuando yo tengo un corazón agradecido, y en este proceso que tengo de las quimios, cuando me llama la trabajadora social, lo primero que me dice en cada llamada es: doña Adriana, tenga un corazón agradecido. Y yo: mi amor, tranquila que ya lo tengo.
Porque a mí la palabra de Dios me dice: dad gracias en todo. Porque cuando yo doy gracias, voy derrumbando los argumentos. Porque cuando yo doy gracias, voy derrumbando todo aquello que me quiere detener. Pero hay momentos también cuando yo me quiero levantar en contra de la autoridad, porque creo que esa autoridad no tiene la razón. Ay, tan duro que es eso, ¿cierto? Pero ¿qué me dice a mí la palabra? En primera de Pedro 2:13, donde me dice que me someta a las autoridades humanas. Y a veces la autoridad no tiene la razón. Y cuando la autoridad no tiene la razón, yo me voy en oración y empiezo a orar: Señor, mira esta situación, está equivocado, Señor, ayúdalo, muéstrale, pero no me permitas que me levante en rebeldía. Porque bajar la cabeza no es fácil. Cuando mi carne se levanta para herir a mi cónyuge, a mi amigo, a mi hermano, a mi padre, con palabras. ¿Sabe qué dice la palabra en Romanos 12:17? No paguen a nadie mal por mal. Entonces, ¿a mí qué hace la palabra de Dios? Me muestra cómo vivir, me enseña de qué manera vivir, me enseña de qué manera actuar. Qué tristeza que nuestros padres no nos enseñaron la palabra y nos enseñaron la buena manera de vivir. Y cuando yo voy a la palabra es como si bajara mi cabeza y le estuviera diciendo al enemigo: enemigo, no vas a tomar control de ninguna situación, porque ya Dios tiene el control. ¿Sabe que cuando mi carne quiere complacerse en fantasías sexuales, en cosas que no son la palabra de Dios, declara allí en Mateo 5:8: bienaventurados los limpios de corazón? Señor, ayúdame a tener un corazón limpio. Ayúdame, Señor, que tantas situaciones que quieren venir a ensuciarme, a dañarme, yo pueda rendir, bajar mi cabeza y decir: Señor, ayúdame, me rindo a ti, estoy viviendo esta tentación, Señor, ayúdame. ¿Sabe que cuando mi carne quiere cubrir la verdad para proteger mi reputación? Porque a veces eso pasa, no es que qué tal que yo diga la verdad, ¿qué van a decir de mí? Y entonces con una mentira quiero tratar de cuidar mi reputación, pero es una mentira. Voy a bajar mi cabeza y voy a rendir mis derechos de defenderme y voy a decir lo que dice Proverbios 28:27: hable cada uno a su prójimo con la verdad. Hablar con la verdad. Señor, ayúdame. Y cada vez que bajo la cabeza, estoy aceptando la voluntad de Dios y no me voy a rendir. Cada vez que le digo: Señor, quiero hacer tu voluntad, estoy abrazando ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Le estoy diciendo: Señor, gracias. Señor, no te quiero defraudar. Señor, tu sacrificio en la cruz valió la pena. Así que mi actitud debe ser como la de Cristo. Y quiero invitarlo a que esté allí de pie y vamos a mirar Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Amén, amén. La rendición de Jesús a la voluntad del Padre se extiende desde el pasado, pero también se extiende hasta la eternidad. Por eso hoy lo invito a que levante sus manos y este es un momento de decir: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Jesús, tú has sido el mayor ejemplo
Tú, Señor, bajaste la cabeza por amor a nosotros y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos, Señor, a bajar nuestra cabeza ante aquellas situaciones que se quieren poner, Señor, por delante y detener nuestra carrera en la vida cristiana. Ayúdanos siempre, Señor, a aceptar y hacer tu voluntad. Ayúdanos siempre a rendir nuestros derechos y que podamos decir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hoy bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga, pero lo invito a que levante allí sus manos y adore.